Saludos, estimados participantes de la Cátedra de Derecho Internacional Privado. En esta oportunidad vamos a hablar un poco con relación a lo que son las normas del derecho internacional privado incluidas en el derecho y en el Código de Comercio, contratos mercantiles celebrados en el extranjero, sociedades mercantiles. El sistema de derecho comercial internacional en Venezuela se ha caracterizado por la escasez o dispersión de sus fuentes. En el ámbito internacional nos encontramos con las disposiciones del Código de Bustamante, que dedica su libro segundo al derecho mercantil internacional. Evidentemente, estas regulaciones están superadas por el dinámico desarrollo del mundo del comercio y por la aparición de nuevos problemas jurídicos relacionados con el inusitado avance tecnológico. También deben mencionarse algunos convenios de la vieja data, tales como el protocolo sobre personalidad jurídica de las compañías extranjeras en Washington, por ejemplo, y recientemente las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Eh, los sustanciales aportes del derecho internacional provienen de los convenios interamericanos de derecho internacional privado que a partir del 75, del 1975, fecha de la aprobación de las primeras en este ámbito, significan una apertura a las soluciones acorde a las nuevas exigencias de las resoluciones comerciales. Estas convenciones han contribuido a la creación en algunos ordenamientos jurídicos de un doble sistema de regulación de los aspectos fundamentales del derecho comercial internacional. Por ejemplo, esta dualidad en Venezuela, ya que en el año 85 había ratificado las convenciones sobre letras de cambio, pagarés y facturas, cheques, sociedades mercantiles y en 1995 la Convención sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, también obviamente. En esta brisa fresca proviene de las fuentes internacionales. Ha sido muy necesaria por cuanto nuestro escenario de Código de Comercio no ha conocido reforma alguna desde el 55. Muchos fueron los intentos de emprender dicha reforma a través de leyes especiales, pero a pesar de los numerosos proyectos, algunos de ellos elaborados por prestigiosos juristas venezolanos, estos engrosaron las gavetas de diferentes dependencias gubernamentales y obviamente diversas comisiones del entonces Congreso de la República. La primera reforma importante en el ámbito de derecho interno la encontramos en la Ley de Derecho Internacional Privado, promulgada en 1998 y vigente a partir del 6 de febrero de 99. Esta ley constituye una verdadera revolución en la difícil materia que regula al abandonar el sistema de base estatutaria y manciniana, acogiendo como factor personal el domicilio, lo cual junto con otras disposiciones se refleja en las regulaciones del Código de Comercio. La pregunta fundamental que debe formularse antes de comenzar el análisis de los aspectos particulares es por qué no se incluyó en el articulado de la Ley de Derecho Internacional Privado un capítulo especial sobre derechos de comercio internacional. La respuesta la encontraremos en la exposición de motivos de la ley, la cual transcribimos a continuación. Al redactar la ley, se ha partido del concepto de la norma de derecho internacional privado, y eran en sentido estricto las relativas al derecho privado sustantivo, esencialmente el derecho civil y el derecho mercantil, y al derecho procesal civil, y que todas ellas debían, por lo tanto, formar parte de su articulado. En el caso del derecho mercantil internacional, se ha preferido no establecer una regulación especial, independiente. Ello confluye en un lado de esta materia con las orientaciones tendientes a la unificación del derecho privado, pero se justifica sobre todo porque las normas de conflictos fundamentales, que son las únicas que hubieran tenido cabida en la ley, son las mismas
normas de derecho civil internacional o se deriva lógicamente de ellas. Y por otra parte, se ha juzgado que las normas relativas a temas muy especiales, como las referentes a derecho cambiario según quiebras o compañías de comercio, o bien escapaban a las características generales de esta ley, o bien como sucede señaladamente en los casos de sociedades mercantiles, debían desarrollarse en el seno de la propia ley mercantil dentro de los principios generales que la ley del derecho internacional privado señala. Los proyectos del segundo libro del Código de Comercio y de la Ley General de Títulos, Valores y Operaciones Bancarias comprenden en efecto tales disposiciones. Sin embargo, a pesar de la escasez en la ley de norma de derecho comercial internacional, es importante acercarse a ellas y el centenario del Código de Comercio es una propicia ocasión para revisar la influencia del nuevo sistema de derecho internacional privado y específicamente de la ley sobre la materia en las disposiciones correspondientes del Código. Tenemos las normas de derecho internacional privado incluidas en el Código de Comercio. Por ejemplo, la Ley de Derecho Internacional Privado contiene una norma general, eso lo dice el artículo 63, que se refiere a la derogatoria de todas las disposiciones que regulen la materia objeto de esta ley. Es evidente que la aplicación de la norma cuya relación se debe a las circunstancias particulares de la aprobación de la ley puede plantear interrogantes que deberían resolver en cada caso. Sin embargo, existen soluciones fundamentales que reflejan que todos los instrumentos normativos, por ejemplo, al sustituir el tradicional factor de conexión nacionalista por el domicilio, las disposiciones que someten a la capacidad de la ley nacional quedan derogadas y sustituidas por la aplicación del derecho de domicilio. Al analizar las normas del Código de Comercio es imprescindible tomar en cuenta esta derogatoria general. Tres son los cambios fundamentales del derecho internacional privado regulado y aunque el Código de Comercio está parcialmente. Están los contratos mercantiles, celebraciones en el extranjero, están en el artículo 116, las sociedades constituidas en el extranjero, artículo 354 y 358, conflicto de leyes en materia de letras de cambio, pagaré, facturas y conflictos de leyes en materias de cheque, artículos 483 y 485, que obviamente debería actualizarse. Ya casi nadie está usando el cheque como medio de pago, pero bueno. También existen los contratos mercantiles celebrados en el extranjero. Tenemos fuentes vigentes de especial relevancia, como por ejemplo el Código de Comercio de 1955, en el artículo 116, todos los actos concernientes a la ejecución de los contratos mercantiles celebrados en un país extranjero y cumpliendo en Venezuela serán regidos por la ley venezolana a menos que las partes hubieran acordado otra cosa. Tenemos también la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, que es el artículo 7, la ley es de 1994, y el contrato se rige por el derecho elegido por las partes. El acuerdo de las partes sobre esta elección debe ser expreso, o en caso de ausencia de acuerdo, expreso. Debe desprenderse en forma evidente de la conducta de las partes y de las cláusulas contractuales consideradas en el conjunto. Dicha elección podrá referirse a la totalidad del contrato o a una parte del mismo. Tenemos también lo que es la selección de un determinado foro por las partes que no extraña necesariamente la elección del derecho aplicable, que el artículo 8 expresa en cualquier momento las partes podrán acordar que el contrato quede sometido en todo o en parte a un derecho distinto de aquel por el cual se regía anteriormente, haya sido o no esté elegido por las partes. Sin embargo, dicha modificación no afectará la validez formal del contrato original ni de los derechos de los terceros. Tenemos también el artículo 9,
Si las partes no hubieran elegido el derecho aplicable o si su elección resultara ineficaz, el contrato se regirá por el derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos. Con relación a la Ley de Derecho Internacional Privado, tenemos el artículo 90, perdón, el artículo 29 sobre las obligaciones convencionales que rigen en el derecho indicado por las partes. Tenemos también el artículo 30, a falta de indicación válida, las obligaciones convencionales se rigen por el derecho con el cual se encuentran más directamente vinculadas. El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprenden del contrato para determinar ese derecho. También tomará en cuenta los principios generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales. Tenemos también el artículo 31, además de los dispuestos en los artículos anteriores, se aplicará cuando corresponda a las normas de las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación, con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso en concreto. También tenemos el artículo 116 del Código de Comercio, que ha sido objeto de interpretaciones controversiales sin repetir la innecesaria polémica. Considero que este artículo emanado y tomado en cuenta en su entorno doctrinal y jurisprudencial, permite afirmar que el Código de Comercio se refiere a los contratos internacionales y consagra la autonomía de las partes. Además, responde a la tradicional doctrina venezolana que admite la autonomía de la voluntad. Las insignificantes diferencias existentes entre los autores que se refleja solo en los distintos grados de limitaciones a la autonomía para unos, libertad limitada para otros, la elección entre los sistemas jurídicos vinculados con el contrato y en la escogencia del régimen supletorio en el caso de que las partes no hubieran determinado el derecho competente. Estas discrepancias no cambian el principio general favorable a la libertad de elegir la aplicable al contrato. En el mismo sentido, se pronuncia la jurisprudencia venezolana que apoya esta libertad. A su vez, el criterio de la doctrina y de la jurisprudencia han sido determinantes para que el proyecto de ley de normas de derecho internacional privado incluyera normas que consagran la autonomía de las partes en materia de la contratación internacional. La Ley de Derecho Internacional Privado vigente tomó en cuenta todos los antecedentes nacionales y de derecho comparado, pero no se limitó a ellos, ya que en la solución acogida por la ley se nota la influencia de las más recientes codificaciones internacionales e internas, especialmente de los convenios universales en materia de derecho aplicable a los contratos de compraventa de mercadería, suscritos en La Haya en el 55 y en el 85 y de dos convenciones regionales en convenios de Roma en el marco de la Unión Europea y la Convención de México suscrita en 1994, en el marco de la Conferencia Especializada de Derecho Internacional Privado. A diferencia del proyecto de 1963 a 1965, que exigía la vinculación entre derecho escogido y la obligación contractual, la Ley de Derecho Internacional Privado consagra el principio de la autonomía sin restricción alguna. El artículo 29 es una solución que garantiza la seguridad y previsibilidad en lo que el derecho aplicable refiere y tiene elementos imprescindibles en las relaciones comerciales. La amplitud de la disposición permite afirmar que la elección en el derecho aplicable incluye las normas imperativas del derecho jurídico extranjero.
La amplitud de la disposición permite afirmar que la elección del derecho aplicable incluye las normas imperativas del ordenamiento jurídico extranjero. La Ley de Derecho Internacional Privado consagra la autonomía de las partes como una solución principal, pero la complementa con regulaciones supletorias, aunque la interpretación del artículo 9 de la Convención sobre la materia resulta útil para comprender el contenido del artículo 30 de la ley referente, ya que muchas de las soluciones de la Convención se han discutido informalmente. Y por ello es imprescindible analizar directamente y con más detenimiento el contenido del artículo 30 de la ley. Por eso que siempre les digo que, o sea, al entrar a una clase en vivo, tenemos que tener la normativa en la mano para nosotros poder dilucidar, preguntar y así poder entender el derecho internacional privado y más en esta cátedra de lo que es la contratación internacional. Eh, También tenemos sin duda algunos de los principios en los cuales se refiere el artículo están sujetos a distintas interpretaciones. Según algunos juristas, podrían aplicarse como derecho sustantivo directamente en casos en que las partes no hubieran elegido el derecho aplicable al contrato. Una solución supuestamente superior a los criterios conflictuales, vagos y defectuosos con los cuales el sistema clásico del derecho internacional privado trata de resolver este problema. A su vez, interpretación literal permite afirmar que los principios generales también podían servir para determinar el derecho aplicable. Por ejemplo, definir con qué ordenamiento jurídico está más estrechamente vinculada la relación contractual. Este criterio en cuenta críticas en la escasa doctrina que no está de acuerdo con esta interpretación. Un sector de la doctrina es mucho más audaz al considerar procedente la sumisión del contrato directamente a los principios de Unidroit, haciendo la abstracción de toda la legislación estatal si la selección del derecho nacional es inefectiva. Otra alternativa de interpretación conecta con el contenido del artículo 30 de la Ley de Derecho Internacional Privado, con el artículo siguiente, artículo 31, equivalente al artículo 10 de la Convención Interamericana. Este último se refiere a la aplicación de la lex mercatoria, cuando corresponda, que incluye las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación. La aplicación de la lex mercatoria tiene por finalidad en el marco de este artículo resolver el caso concreto con justicia y equidad. A simple vista, resulta difícil entender por qué se requiere dos disposiciones similares para decir lo mismo. Artículo 30 y 31 de la ley. Sin embargo, la aparente identidad en el contenido de los artículos comentados no es tal, ya que la lex mercatoria es una normativa creada por la práctica de las operaciones del comercio y los principios generales de aceptación por algunos organismos internacionales que podían interpretarse en el sentido de un sistema jurídico supraestatal, considerado como una especie de derecho común aplicable al contrato. Con esta interpretación de ambos artículos de la ley tendrán también carácter complementario. En conclusión, tenemos que el artículo 116 del Código de Comercio queda derogado por el artículo 29 de la Ley de Derecho Internacional Privado al consagrar este último la ilimitada autonomía de las partes para escoger el derecho aplicable en materia de las obligaciones convencionales. Sin embargo, la nueva ley va mucho más lejos y prevé la solución para el caso de la falta de indicación válida para las partes en el derecho aplicable y autoriza al juez distintas alternativas
como someter la obligación convencional al derecho en el cual estén más directamente vinculadas, es decir, en primer lugar, consagra el nuevo factor de conexión, que es el vínculo más estrecho, de gran relevancia en el derecho internacional privado actual. Y en segundo lugar, prevé la consideración de los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato mismo. Y finalmente permite tomar en cuenta los principales principios generales de derecho comercial internacional, aceptados por órganos internacionales, lo cual sin duda alguna extiende la aplicación de este artículo a los contratos internacionales de carácter mercantil. Eh, Señores, y con relación a las sociedades mercantiles y la fuente vigente especial, unas y otras sociedades, si son en nombre colectivo o en nombre comandita simple, deben cumplir con un mismo requisito establecido para sociedades nacionales. Y si son sociedades por acciones, registrarán en el registro de comercio del lugar donde está la agencia o explotación y publicarán en un periodo de localidad el contrato social y demás documentos necesarios para la constitución de la empresa, conforme a las leyes de la nacionalidad y una copia debidamente legalizada en los artículos referentes a estas leyes. Entonces, señores, bueno, no me queda más que despedirme y esperar pues que eh, si gustan hacer feedback, colocar en lo que es el foro de dudas o la socialización, cualquier duda que tengan, por favor, háganmela llegar para con mucho gusto responder. Me despido de ustedes, Angélica Castellano, y estoy a la orden para cualquier duda que tengan. Hasta luego.